RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Buenas noches, amigos, en este nuevo horario para lograr que el pedido de quienes nos siguen sea una hora en que no afecte el trabajo ni el estudio de las personas y pueda haber mayor oportunidad de reflexión. Hoy tenemos a un invitado especial que es un peruano que radica en Nueva York hace muchos años y es un experto de los mejores en temas de economía, minería, política internacional. Es una persona que seguramente ustedes han visto en prensa especializada. Bienvenido. Encantado, Pedro, un placer estar contigo. José González constantemente nos da orientaciones de lo que Perú debe hacer en relación a situaciones de mercado, precios de los commodities y también temas de reestructuración económica, financiera. Jorge Luis está conectado desde Cajamarca. Adelante. Hola, buenas noches, amigos de Integrando Perú. Tenemos a José González, como ha indicado Pedro, esta noche como nuestro entrevistado. Le damos la bienvenida y comenzamos nuestras set de preguntas. Gracias, Pedro. Sí, vamos a empezar preguntando por el contexto internacional. China en los últimos tiempos ha comprado mucho oro. Llama la atención porque esa estrategia de acelerar sus reservas de oro metálico. Por otro lado, paradójicamente, hemos visto que la política que empezó Nixon y que continuó Jimmy Carter y que llega a su momento de mayor estrecha relación entre Estados Unidos y China con Clinton, el presidente Clinton, que prácticamente aceptó que China sea la gran fábrica para Estados Unidos y se convirtieron en grandes hermanos gemelos, si cabe el concepto. Todo lo que producía China iba al comercio, iba al mercado norteamericano. ¿Qué ocurre? ¿Tanta ingenuidad hubo en los gobernantes de Estados Unidos o China fue mucho más lista en desarrollar la tecnología propia a partir de la revolución de Deng Xiaoping, que tiene dos variables, educación y crecimiento de la economía, y empezó con esa delegación de la televisión estatal china que grabara la forma de vida de las familias japonesas para mostrarles todos los electrodomésticos que tenían en sus casas y cosas que para los chinos eran una película que no imaginaron ver. Bueno, Deng Xiaoping fue un constructor pero de paz, de educación y desarrollo económico. El nuevo líder de China está comprometiendo muchos recursos en el tema militar. Parece que prioriza la lucha por el dominio, la hegemonía global. ¿Es que China ha cambiado o Estados Unidos fue ingenuo? Ambas cosas, ¿verdad? Para entender la evolución de los procesos de producción y consumo en los últimos 40, 50 años y entender cómo han cambiado las dinámicas geopolíticas, hay que entender que los Estados Unidos migraba hacia fines del siglo pasado de ser una economía de producción industrial a una economía de servicios y consumo. El 75% de la economía norteamericana depende del consumo. Y hay un estado del bienestar distinto al europeo, donde el Estado sigue siendo un agente fundamental en ese bienestar, a una economía capitalista en las estructuras económicas y neoliberal en las estructuras políticas e ideológicas, ¿sí? En la cual prima lo privado. Recordemos que el ciclo de Roosevelt, que empieza en el 32, en donde el Estado era fundamental en este nuevo acuerdo entre el Estado, la sociedad y el sector privado, acaba con Carter en el año 80, viene el ciclo privatizador, privatizante, en donde lo privado es importante con Reagan y Thatcher, y termina con Trump. Trump es el fin de un ciclo de 40 años. En ese ciclo se delega la producción industrial,
se introducen en la economía nociones medioambientalistas que están volviendo a cambiar por el calentamiento global y la descarbonización. Hoy día los intereses medioambientales están alineados con los intereses mineros, pero eso no era el ciclo anterior. Y se delega esa producción en China, además cuando el trabajador chino era muy barato. Quiere decir que la industria debió evolucionar hacia la capacidad de fabricar chips, a la capacidad de entrar a la robótica, todo lo que hoy marca la cuarta revolución industrial, pero un error estratégico fue dejar de industrializar. Porque los Estados Unidos buscaba enfocarse en una economía de servicios de valor agregado de propiedad intelectual. Hay que recordar que el iPhone se diseña y se inventa en Estados Unidos, pero se manufactura globalmente. Es decir, el valor intelectual de mucha producción sigue en los Estados Unidos. Nvidia, la gran compañía de chips de sexta generación hoy día, diseña chips, no los fabrica, se fabrican en Taiwán. La gran industria de los chips que necesitamos en el mundo está en Taiwán, pero los taiwaneses no diseñan los chips, se diseñan en los Estados Unidos, y para producir un chip de sexta generación se requiere la colaboración de 35 países distintos. Si China mañana invade Taiwán, de nada le va a servir tomar control de la manufactura de chips si no hay chips. Ahora, ¿qué sucede en esta transición? Pedro, China crece a un promedio de 9% al año por 50 años. Y China empieza a crecer, a crecer, a crecer. Los Estados Unidos se financiariza. Eso crea la crisis hipotecaria del 2008-2009. Se convierte en una economía de servicios, en una economía que consume, consume, consume. Y para seguir consumiendo, a través del crédito tienen que reducir los costos de lo que se consume. Por lo tanto, se fabrica en China. Pero después de 50 años de crecer a ese 9%, el trabajador chino ya no es barato. Y China ya no puede crecer a tasas del 9 porque es una economía muy grande. Llega a ser una economía que equivale al 76% del Producto Interno norteamericano, pero por sus propias crisis de madurez y sus propios cuellos de botella de partido único, de economía controlada, administrada por el Estado, hoy día es el 64%. Porque ¿qué sucede? ¿Qué rompe la relación de productor-consumidor? La COVID. Viene la COVID y se paran las cadenas de suministro de golpe. Y los Estados Unidos empiezan a dar cuenta que para tener ventiladores, máscaras, todos los elementos vitales para la existencia de la sociedad norteamericana dependemos de los chinos. Y los chinos controlan las cadenas de producción de una manera absoluta. Y no solo eso, que en la política cero COVID del gobierno chino, China se detiene de la noche a la mañana y no se reactiva por ninguna razón del mundo. Y en ese momento viene una nueva reflexión. Y cuando se hablaba en un momento de que la geopolítica había desaparecido y lo que primaba era la geoeconomía, la geopolítica regresa con furia, ¿sí? Y lo que se llaman los temas geoestratégicos. En el momento en que esas disputas de los hegemones empiezan a darse en medio de la COVID, Rusia, con el nacionalismo de Putin, de cuya producción de petróleo y gas depende Europa Occidental, decide reclamar su lugar en la historia alineándose con China. Y el norte del África, Arabia Saudita y los productores de petróleo, deciden a su vez reclamar su lugar en la historia. Y aparece lo que se llama la multipolaridad. El mundo que era bipolar, después de la Segunda Guerra Mundial, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, unipolar brevemente después del colapso de la Unión Soviética. Cuidado que hay una debilidad en China, que no para de producir y no hay quien le compre. Para allá vamos, pero ¿qué sucede? Entonces sale elegido Trump, le declara una guerra de tarifas a China, ¿sí? En donde las tensiones aumentan. Hay que recordar por qué los Estados Unidos estaba distraído durante la COVID. Porque estábamos en medio de una guerra de tarifas cuando aparece la COVID, que había distraído la atención sobre otras cosas, había creado grandes tensiones entre China y Estados Unidos que tenían canales de comunicación en temas de salud y militares. Se rompen, esto es en el 19, y la COVID aparece entre septiembre, octubre del 19 y se desata en los Estados Unidos en febrero, marzo del 20. Y en la post-COVID se repiensa el mundo. O sea, las cadenas de suministro son estratégicas, son vitales. La recuperación china no es la misma. China tiene sus propios problemas. Los Estados Unidos tienen que empezar a tomar sus propias decisiones. En la agenda de la multipolaridad, respondiendo a tu pregunta inicial sobre el oro, se revitalizan los BRICS.
se relanzan los BRICS. Los BRICS, hay una tensión entre lo que se llama hoy día el norte global y el sur global. El norte global es lo que se llamaban las economías desarrolladas y el sur global las economías subdesarrolladas, luego llamadas mercados emergentes. El problema es que los mercados emergentes mezclaban cosas como Taiwán y Corea con Chile y Somalia, cuando el norte global y el sur global son concepciones más geopolíticas, ¿sí? En donde están el G7 o Estados Unidos y Europa, que siguen siendo los mayores consumidores del mundo, y el 60% de la economía global, y el resto. Y ese resto se empieza a articular políticamente, cosa que Sarkozy ve con temor, convoca una conferencia el año pasado en París para reestudiar el rol del Fondo Monetario del Banco Mundial en esta multipolaridad. Cada vez más creciente, ¿no? China ya no puede. Nos queda claro que con los problemas de crecimiento que tiene China no va a ser más grande, no va a retar la hegemonía norteamericana completamente, porque hay que reconocer que el dinamismo norteamericano es imparable. Sin embargo, este consumismo americano sin medida genera estas emisiones de carbono que están calentando el mundo. Acabamos de pasar el verano más caliente en la historia de la humanidad y nada indica que nos vayamos a enfriar. Los incendios forestales en el Perú y en Ecuador tienen que ver con el calentamiento global, ya lo estuvimos en Canadá y en California, ¿sí? Y las agendas de descarbonización consolidadas en la COP28 del año pasado, discutidas por Biden y Xi en San Francisco y que van a volver a discutirse en Perú en noviembre. En la reunión de la PEC del año pasado hay una cosa que le propone Biden a Xi, que es la ideología de Biden, es el liderazgo sin hegemonía. Él le dice, vamos a competir sin conflicto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y qué le contesta Xi al asesor de Seguridad Nacional de Biden, Sullivan, en su última visita de Beijing hace unos meses? Le dice, en el planeta hay espacio para los dos, porque la relación es simbiótica. Tú consumes lo que yo produzco, yo necesito lo que tú produces, pero viene lo que se llama, la globalización no se va a detener, se va a transformar. Viene lo que se llama el nearshoring, el friendshoring, que estamos trayendo de vuelta ciertas industrias de Oriente a Occidente, porque las necesitamos. Para descarbonizar el planeta necesitamos minerales críticos. El Perú es una de las fuentes de minerales críticos más importantes en el planeta. El proceso de refinación de metales críticos se debe mover a Occidente. La relación entre Venezuela y Estados Unidos se debe normalizar. Necesitamos una norma de minerales críticos urgente. Absolutamente, como la brasileña, y principios legales y estratégicos como los de Chile, los de Colombia y los de México, cada uno a su manera y con distintas doctrinas. Necesitamos entender la doctrina noruega de recursos naturales, que dicen los noruegos que el petróleo y gas noruego no le pertenece a Noruega, sino a la humanidad, y lo administra Noruega. Sí, que es el país más exitoso en lidiar con recursos naturales, particularmente el petróleo y gas. Sin Noruega y los Estados Unidos, la crisis energética europea peor por la invasión de Rusia en Ucrania sería absolutamente fatal y atroz. Y lo que no entendemos es que el Perú tiene las reservas de cobre minable es la palabra clave, más importantes del planeta. Es la segunda después de Chile, ya Australia es la tercera, el Congo se disputa la tercera. Pero el Perú es minable, ¿por qué? ¿Por qué se requiere para que un mineral sea minable? Geología, y eso lo determinó el planeta Tierra hace 65 millones de años. Infraestructura, que la empezamos a tener y seguimos avanzando en la misma. Y capital humano, que en el Perú tenemos personal humano vinculado a la minería de calidad mundial. Tenemos la mina de cobre más moderna del planeta, que es Quellaveco. Todo eso viene, y viene la PEC en noviembre en el Perú, y se mencionan los analistas de recursos naturales que si la PEC del año pasado en San Francisco fue energética, esta va a ser una PEC minera, porque viene la subsecretaria para el hemisferio occidental del Departamento de Comercio y firma un acuerdo con la Cancillería peruana sobre minerales críticos, y viene una disputa de competencia sin conflicto entre China, los Estados Unidos y la Unión Europea por los minerales críticos a nivel global y particularmente el cobre en el Perú. ¿Y por qué el oro sube? Porque en esta sociedad en movimiento, en donde se está tratando de disputar la hegemonía del oro, no en los próximos años, pero en las próximas décadas, del dólar, perdón, y en donde hay dos conflictos que amenazan las fuentes energéticas, la invasión de Rusia en Ucrania. Rusia es el segundo mayor productor de petróleo del mundo después de Estados Unidos. Arabia Saudita es el tercero, Rusia produce 9,6, Arabia Saudita produce 9,2, Estados Unidos produce 13 millones, de los cuales 6 millones son de la cuenca pérmica,
pero la cuenca pérmica, según los geólogos, se puede secar en 10 años, por eso se necesita el petróleo venezolano. Geológicamente... Por eso están siendo blandos con Maduro. Están normalizando la relación, ¿sí? Y el oro se está convirtiendo en un activo en el que hay que acumular reservas por todos estos movimientos. Y tenemos un conflicto en Israel que se acaba ¿cómo se dice? Acaba de agravarse por el conflicto con Hezbollah y el Líbano, y las tensiones, el petróleo está subiendo lentamente, y el oro ya superó la barrera de resistencia de $1,600 la onza, vamos a llegar a 1,700 pronto, ese es el objetivo de fin de año. No nos sorprendería que el oro cierre en $3,000 la onza este año, Pedro. ¿Y cuál es el problema? El oro es más rentable que la cocaína y penalmente es menos peligroso. Eso tiene un impacto en la minería ilegal, informal. Va a tener a medio Perú buscando oro en los ríos. Correcto. Jorge, adelante. Así es. Sí, José, buenísimo el mapeo que has hecho rapidito de lo que pasa en el planeta. Lo tienes muy claro. Efectivamente, a ver, a mí lo que me preocupa un poquito es el Perú, pues es el país de las oportunidades perdidas, como tú sabes, ¿no? Entonces, te escucho y digo, ok, se viene una ola gigante, un tsunami de oportunidades, con riesgo, sin duda, como siempre, oportunidades con riesgo, siempre es así, pero nada, se viene un mundo de oportunidades, hay cosas que se vienen, que retornan del Asia a Occidente. Perú tiene un set de recursos interesantes, críticos, estratégicos, tenemos mucho oro también, ya está. ¿Qué tiene que suceder para que no sea otra vez la historia del guano, la historia del salitre, la historia de las oportunidades perdidas? ¿Qué tiene que hacer el Perú para poder realmente surfear esta ola y aprovecharla y disfrutarla hasta sus últimas consecuencias? O simplemente vamos de nuevo, en 20 años lo entrevistamos a José González y nos empezamos pues a quejar y a lamentar de que se nos pasó el tema por la nariz, no lo vimos, porque la señora Dina pensaba no sé qué cosa, porque le siguió, hizo tonterías. A ver, ¿cómo ves tú esto? Esto es un tremendo desafío para el Perú que no pega en bola hace mucho tiempo. Hay que tomar en cuenta también las perspectivas. Al final del primer gobierno de Alan García, el PBI del Perú eran $26,000 millones. Según las agencias calificadoras, este año vamos a cerrar con un PBI de $300,000 millones. Es decir, la economía peruana en términos de magnitud ha crecido 1000%. Este progreso que vemos alrededor nuestro tan desordenado y tan informal, tampoco podemos negar su existencia. El problema del Perú es que crecemos y progresamos, el crecimiento es económico y el progreso es financiero. Progresamos cuando tenemos excedentes entre lo que producimos y consumimos y lo invertimos en vivir mejor. El desarrollo es humano, el desarrollo requiere inversión en salud, educación e infraestructura, cosa que el sector privado no necesariamente hace, porque no genera retornos netos en los periodos que demandan los ciclos corporativos y económicos. Y a nivel global, luego de 40 años de movimientos privatizantes y privatizadores, el Estado regresa en la post-COVID como un árbitro en los intereses públicos, privados y sociales, ¿sí? A nivel global, la administración Biden y los gobiernos europeos, de derechas o izquierdas, Meloni, que es fascista, declarada, es europeísta, es globalista, es pro-Ucrania, hasta los fascistas hoy día son distintos. Y los socialistas franceses y los capitalistas franceses para Occidente, de este lado del Atlántico, del Pacífico, son socialistas. En ese contexto, en el retorno del Estado como planificador y protector, en los sectores vulnerables en la pospandemia. En Estados Unidos, por ejemplo, el 70% de la población se ha recuperado de la pandemia, pero el 30% no se ha recuperado económicamente de los efectos de la pandemia. Ese 30% son 100 millones de personas. Y esas 100 millones de personas, en su descontento y en su frustración, generan polarización política. Ahora, si Harris gana la campaña, como las encuestas parece que indican, a pesar de que estadísticamente sigue siendo un empate, vamos a tener un gobierno en los Estados Unidos y una mujer de piel oscura e hija de migrantes. Y la última candidata en las primarias republicanas que le retó la nominación a Trump era Nikki Haley, exgobernadora del sur de California, mujer
de piel oscura, hija de inmigrantes indios. Si Trump hubiera sido el candidato, estaríamos escogiendo entre dos mujeres cuya visión del mundo de alguna forma va a ser distinta a las generaciones anteriores. Eso es un poco la lección para el Perú. En la medida que la transición energética es inevitable, por decisión de la COP28, luego de 28 años de reuniones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para el Calentamiento Global, la mayor parte de países deciden que la única forma de descarbonizar es reduciendo el uso de combustibles fósiles. Es decir, la transición energética ya empezó. Y la transición energética vía la electromovilidad demanda, y la propia transición energética, cantidades masivas de cobre. ¿Tú crees que el Perú debe de revalorizar aquella frase de Haya de hace varias décadas, ni con Washington ni con Moscú, ahora que habría que decir ni con Washington ni con Beijing? Ni con la Unión Europea, porque la disputa por los minerales críticos es de tres polos, porque cada uno va a defender. Viene la presidenta, secretaria, no sé, de la Unión Europea, visita una cantidad de países en América Latina y no pasa por el Perú. Viene el canciller alemán buscando el litio y no pasa por el Perú. Y uno le preguntaba a los diplomáticos europeos en Naciones Unidas por qué no vienen al Perú. Dicen, porque no sabemos con quién lidiar, ni con quién negociar, ni con quién tratar, ni se van a respetar los acuerdos. Ahora, por eso el acuerdo de los Estados Unidos con el gobierno peruano sobre los minerales críticos es clave. Y la respuesta a la pregunta anterior es: hay un déficit estructural de cobre en el mundo del 8%. ¿Eso qué significa? Según los analistas especializados en metales y minerales, el cobre, que hoy día está en 4 y piquito la libra, había llegado a 5.2, había bajado de 4 por temores a China. China anuncia hace 48 horas un paquete de estímulo para recuperar la economía china, por el sol del oro se dispara, las tasas de interés bajan en Estados Unidos 0.5%, el cobre vuelve a subir. Secularmente el cobre va a subir, va a llegar a cotizarse a niveles de 6 a 8 dólares la libra en menos de 15 años. Y el Perú tiene la capacidad, geológicamente hablando, en proyectos probados, de duplicar su capacidad de cobre y convertirse en el mayor productor de cobre en el mundo. Y eso va a suceder sí o sí, lo van a hacer chinos, europeos, americanos, porque el mundo necesita ese cobre. Si asumimos esas variables, la economía peruana puede ser una economía de 400.000, 500.000 millones de dólares en menos de 2 décadas. Cuando entramos a una dimensión de 500.000 millones de dólares, nos acercamos al tamaño de Colombia o al tamaño de Argentina y entramos en una nueva dimensión que hay que entender en América Latina. La economía brasileña y mexicana se acercan a ser del tamaño de la economía rusa y empiezan a aspirar a ser del tamaño de la economía de la India. Es una América Latina distinta en la que el Perú tiene que empezar a pensar en un futuro. Tenemos que volver a considerar la planificación. Pero ¿cómo recuperamos la clase dirigente del Perú? Porque hay un problema de seguridad nacional. El Perú ilegal está creciendo a pasos agigantados. La minería ilegal ha llegado si la cifra es correcta, a 4.000 millones de dólares liderados por el oro anuales. Y la crisis de gobernabilidad, la reciente, la inversión extranjera, te dice, me autorizan el contrato, sale mi decreto supremo, pero al día siguiente no puedo ingresar al campo porque tengo múltiples actores con los que tengo que iniciar un largo proceso de negociación, porque no hay respeto a la autoridad principal. Cada quien quiere hacer su propia negociación y pedirme sus condiciones, tenga o no tenga derecho a hacerlo, porque hay una interpretación muy amplia de acuerdos internacionales donde incluso el Estado ha renunciado a reconocer quién es el sujeto de un derecho, por ejemplo, pueblos indígenas, y ha dicho no, el Estado es referencial. Si tú te sientes pueblo indígena, puedes hacer cuestión de Estado. Ahí el problema, Pedro, es que en Estados Unidos hoy día nos queda claro que el 6 de enero de hace casi 4 años hubo un intento de golpe de Estado. Trump intentó subvertir el orden constitucional y quedarse en el poder. Putin, contra toda lógica, los europeos jamás pensaron que Putin iba a invadir Ucrania, porque era dispararse en el pie, porque si los europeos le compraban el petróleo y el gas, invadió Ucrania y se genera la crisis que... Debió seguir con el financiamiento del conflicto interno del sector prorruso, que estaba duramente golpeado por el sector pro-europeo o pro-occidente, porque era un conflicto interno muy violento y que estaba llevando a Ucrania a una guerra civil. Ese era el mejor escenario para Putin que hacer lo que hizo. Más
pudo el nacionalismo ruso, que encarna Putin, que la racionalidad geopolítica que debió haber hecho que jugara las reglas del juego. El problema es, cuando hablamos de un sistema internacional basado en las reglas, ¿de quién son esas reglas? ¿Qué es lo que dicen los chinos? Esas son reglas de Occidente. Cuando se reúne Xi por primera vez con Obama, le dice Xi a Obama, los derechos humanos son una imposición cultural de Occidente. Nos puede sonar terrible a nosotros occidentales, herederos de la Revolución Francesa y su moto de fraternidad, unidad y libertad, pero cuando uno lo ve desde la perspectiva china, no le falta razón allí. Tienes bienestar, pero te tengo controlado, chequeado, ni vida personal tienes. Y lo que le dice Xi a Biden, le el dice, mensaje es muy duro. El sistema de reglas es de Occidente, nosotros tenemos otras reglas. Ahora, yo no quiero imponerle las mías a usted, ni usted me tiene. Vamos a encontrarnos en el medio y usted respeta. Y no es casual que eso es lo que quiere Putin, eso es lo que quiere Maduro, claro. Y el cuestionamiento en democracias latinoamericanas como las que tenemos es que si se roba usted una elección, tampoco es que usted pueda respetar reglas que no son necesariamente las reglas a las que hemos acordado, ni los acuerdos que usted ha firmado, ni los tratados en la tradición internacional de la región. Pero volviendo al tema del Perú y para contestar la pregunta, ¿qué hacemos de cara a estos retos en una economía donde el 80% es informal? Es decir, ya no podemos pretender que el 80% se parezca al 20%. O sea, como el 20%. Hay que trabajar mecanismos de formalidad dentro de la informalidad. Y tampoco podemos esperar tener políticos suizos cuando somos peruanos. Y cuando la precariedad, recordar que el Perú fue el 5º país con más muertes en la COVID y el número 1 en términos relativos. En ningún país del mundo murió más gente por la COVID que en el Perú. Nuestra precariedad no solo es a nivel de salud y condiciones de vida. En Argentina, con todos los problemas financieros que tienen, los indicadores de calidad de vida son mejores que los del Perú. No tenemos una solvencia que solo es disputada por Chile y no sabemos qué hacer con esa solvencia. Las agencias de crédito dicen, usted ya no va a cumplir con los objetivos fiscales ahorrando, no funciona. Usted tiene que invertir el capital que tiene para generar desarrollo, beneficios a la población que viva mejor y las brechas fiscales se van a cerrar de otra forma. El capital genera capital, el ahorro no genera los retornos que usted requiere. ¿Estás diciendo que invertamos parte de las reservas internacionales? Invirtamos, no gastemos. Son dos cosas distintas, ¿sí? El gasto corriente es una cosa, la inversión social es otra. Sin inversión para el desarrollo de infraestructura, de educación y salud, no hay desarrollo, porque quien genera desarrollo son las personas. Y hay que recordar que la inteligencia artificial es generativa, no es imaginativa ni creativa. Todavía no hay una singularidad en las máquinas que les permitan imaginar o crear. Generan inteligencia en base a un modelo estadístico, algorítmico, en donde encuentran data y hacen una distribución de probabilidad y dan la respuesta más razonable posible. ¿Estás diciendo que el BCR tiene que hacer la transferencia de recursos para que la infraestructura de salud y educación mejoren sustantivamente? Necesitamos una reforma en el Estado en donde se recupere lo que el Instituto Nacional de Planificación, que el primer gobierno de la UNDE crea, que el SINAMOS abusa ideológicamente y que la Constitución del 93 elimina, en donde se planifique el desarrollo, la inversión en el desarrollo desde el gobierno central, que es el que tiene la capacidad de hacerlo, porque evidentemente ni las municipalidades ni las gobernaciones con sus precariedades pueden hacerlo. Y eso sucede en todas partes del mundo. En el Perú nos hicimos Cordiplan en Venezuela, Fedesarrollo en Colombia. El plan estratégico para los minerales críticos brasileños es originado desde el Estado central. ¿Sí? El sector, y además es un rol del sector privado. El rol del sector privado es ganar la mayor riqueza posible y distribuirlo entre la menor cantidad de gente posible. Y yo no tengo ningún problema con eso. Yo soy banquero de inversión. Y yo coadyuvo a esas dinámicas. Pero el Estado es el que tiene que decir un momentito. Y eso ya sucedió en el siglo pasado. Cuando los titanes de industria en el Gilded Age hacían lo que querían, y Wilson, después Teddy Roosevelt y después FDR le dijeron, no, aquí necesitamos reglas. Ustedes no, ni Carnegie, ni Rockefeller, ni Morgan podían hacer lo que querían. Pero estás pidiendo que se recupere la confianza en un Estado que... los colegios mejor gestionados son los que están dados en concesión a Fe y Alegría, que es una organización religiosa. En pocas palabras, la gente no confía en la gestión del Estado. Sí, claro, pero tenemos que reinventar, reimaginar, recrear ese Estado, lo que hizo FDR en 1932, a la peruana, entre peruanos, con peruanos, y asumiendo que ¿qué se dice en La Habana? ¿Qué es lo que es? Y lo dicen tan rápido que suena que lo que es, ¿sí?
en la crisis cubana ya sempiterna estructural de la que no parecen salir nunca. No podemos pretender tener políticos que no tenemos, sino trabajar con los que tenemos. Y eso requiere de una colaboración entre los sectores más preparados, el sector privado, en una tecnocracia que hemos creado en ciertas carteras. ¿Cuál es el problema del Perú? Tenemos un Ministerio de Economía que se llamaba de Hacienda, que en los Estados Unidos es el Tesoro, y tenemos un Banco Central que hacen lo que tienen que hacer. La misión del Banco Central es luchar contra la inflación y mantener la solidez del tipo de cambio. Y la misión del Ministerio de Finanzas es acumular, acumular, acumular. Pero no tenemos ninguna instancia del Estado central. Hay gente que reza para que el presidente del BCR sea eterno. Julio Velarde ha hecho un trabajo excepcional, pero de 1993, cuando se crea una constitución que subordina al Estado a los contratos privados, ergo al interés privado, hay un problema. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. En el Perú hemos sido más papistas que el Papa. En Estados Unidos el Estado le dice a Bill Gates: usted no puede ser monopólico, usted tiene que respetar las leyes de la República, y se lo está diciendo a Elon Musk. La decisión de la Corte brasileña... Estás corrigiendo a Milei. Milei llega a un extremo en una situación peculiar en Argentina, donde los jóvenes lo llevan a la presidencia porque no tienen perspectiva de futuro. En el Perú hay 1,5 millones de muchachos y muchachas que no tienen trabajo y no tienen educación. ¿Sí? En los Estados Unidos el etario entre 17 y 24 años de muchachos blancos está en serios problemas. Y son un porcentaje importante de la población al que hay que atender, hay que prestarle atención. No descartar como ¿sí? minorías blancas alienadas, porque son un problema social y es un problema racional y sensible. Un buen gobierno tiene que proteger a las mayorías que menos tienen de las minorías que más tienen, y eso no es socialista ni comunista, es razonable y sensible, y tiene que proteger a las minorías de estilos de vida alternativos de las mayorías de estilos de vida convencionales, y tiene que ser sensible en lo social, racional en lo político y pragmático en lo económico. En el Perú somos más pragmáticos en lo económico que nadie. Estamos empezando a ser razonables en lo político como el resto del planeta, que estamos volviendo a una capacidad de entender que en política hay adversarios y no enemigos. Todos somos peruanos. Nos falta sensibilidad. A ver, José, no todos José, pueden disculpa, competir en una las pregunta. mismas condiciones. ¿Y cómo creamos ese Estado? Ese es el gran reto. Eso es lo que le dice Kennedy a los americanos cuando decide ir a la Luna sin saber cómo llegar a la Luna. Y en 10 años llegaron a la Luna. Jorge. A ver, sí, gracias por darme la palabra. José, a ver, lo que estoy entendiendo de la información que nos estás dando es que, digamos, la vía de desarrollo priorizada y evidente para el Perú es desarrollar sus minas de cobre. De ahí habrán ingresos, en fin, va a haber tasas de retorno seguramente altas y va a haber impuesto a la renta, etcétera, etcétera. En fin, eso es interesante. No es lo único que está señalando muchas cosas, pero el cobre lo pones como una locomotora de muchas cosas y quizá la locomotora principal en los próximos años. Pero también estás hablando de otra cosa que es interesante y que tiene que ver con el rol del Estado. Un Estado que... Y ese es un punto crítico, José, porque has mencionado algo que incomoda a los peruanos, sobre todo a los peruanos de Lima, pues, etcétera, etcétera, no quiero entrar en detalles, ¿no? Que es que esta Constitución del año 93 le quita, pues, gobernabilidad, le quita pues alas, le quita importancia al Estado y lo convierte en una especie de ONG fiscalizadora, en un departamento de tercera para fiscalizar leyes sin reglamentos y políticas inexistentes, y un desastre. Entonces, y ahí justo quería incidir en algo y quiero pedirte tu opinión. A ver, me da la impresión que tú eres una persona evidentemente muy conectada con el mundo de las finanzas, el mundo de la banca de inversiones, muy pragmático en eso, etcétera, etcétera. Pero también me da la impresión de que sientes que se necesitan gobiernos que gobiernen, porque si no, no hay forma. Uh-huh. Entonces, y hablaste de que más papistas que el Papa. A ver, hay una bendita artículo en la Constitución, el 61, 62, 60 al 62, que hablan de la subsidiariedad del Estado.
Ya ves el gesto, ¿no? Sí, pues, nos ponemos el canga nosotros, ¿no es cierto? La soga al cuello. ¿Tiene sentido seguir relegando al Estado a un rol de subsidiario? Solamente te metes donde la empresa privada no se puede meter. Es decir, solamente te metes donde se pierde plata, porque donde está la plata está la empresa privada. ¿Tiene sentido seguir pensando que la subsidiariedad es algo que necesitamos, que es importante, que nos hace más grandes, que nos hace mejores? ¿Tú qué piensas? Lo necesitábamos en 1993, en virtud Ahí. del colapso económico que genera la primera administración de Alan García, en función de la amenaza terrorista que genera una hecatombe social, política en el país. Y en un país que cambiaba dramáticamente. Recordemos que en la Constitución del 80 se le da el voto a los analfabetos, que eran el 26% de la población, eran el 46% en 1950, y teníamos analfabetos funcionales en proporciones mucho más grandes. ¿Por qué la hiperinflación peruana no es peor? Porque el 46% de la población vivía al margen de la economía, es decir, ni siquiera en informales. Cuando vivo en la comunidad de Uchurajay, donde matan a los periodistas, en ese momento era una comunidad que parecía salida de... Nosotros fuimos a la reconstrucción del crimen cuando yo era periodista en 1983-84 y vivía en la Edad Media. Ese Estado que requería una participación privada bajo los paradigmas del consenso de Washington o del llamado consenso de Washington, y que nos da la Constitución del 93, en donde se subsidiariza el Estado porque no confiábamos en el Estado, en donde el rol de lo privado es fundamental, donde se elimina el Instituto Nacional de Planificación. Sin duda, se había politizado durante el gobierno militar, funcionó hasta que dejó de funcionar. Recordemos que los sistemas son, todos los sistemas son, por teoría del caos, llegan a un punto, que es lo que está pasando con estas 4 décadas, y por eso lo que empieza con Reagan termina con Trump. Y hoy día, en un mundo post-COVID, donde nos queda claro que el sector privado no podía atender a las consecuencias de la pandemia, en un planeta en donde el calentamiento global es un problema real, ya no lo podemos negar, en donde hay que descarbonizar, y eso tampoco lo puede hacer el sector privado, no lo puede dirigir, va a ser parte del proceso de descarbonización. La minería hoy día es más importante que nunca, y siempre lo ha sido. Sin minas no existe la evolución humana, en donde tenemos un problema demográfico creciente. La población global está envejeciendo rápidamente, particularmente en Occidente. No hay jóvenes para sostener el bienestar de estas personas mayores en las que nos estamos convirtiendo todos. El Estado regresa como ese árbitro entre los intereses públicos, privados y sociales. ¿Sí? Pero me permites una interrupción. Hay un ingeniero muy calificado que, como tú, vive fuera del país, y él me comentaba y me decía, ni una ni otra. No es actividad de los privados, pero tampoco podemos seguir insistiendo en hacer funcionar un Estado tan languidecente, tan precario. Y me decía, salud y educación pueden ser con tecnología moderna, inteligencia artificial, georreferenciación, educación virtual, puede ser un gran acuerdo con estos líderes mundiales que te pueden asegurar llegar con una señal tan buena como la que recibe la capital del Perú a última milla, y le das conocimiento en salud, en educación, y ya el Estado asumir la tarea que es difícil que haga un internacional, aunque también pueden ayudar, que es la alimentación, donde hay un problema de anemia y desnutrición. O sea, dicho de otra forma, el concepto de soberanía absoluta hoy está mediatizado. Correcto. Porque ¿cuál es el riesgo? Que esa empresa va a saber la historia y la vida de todos los ciudadanos del país, pero a cambio de eso vas a lograr empoderar un país de profundos desequilibrios, donde hay muchas personas que no tienen acceso. Entonces, ¿no es mejor buscar ese tipo de acuerdos que acelere la hoja de ruta hacia un país con mejor posibilidad de ser resiliente frente al calentamiento global? Claro. ¿O seguir insistiendo en un Estado que lamentablemente no, a pesar de los distintos esfuerzos desde Ramón Castilla en el siglo XIX hasta el día de hoy,
ha sido un Estado que no ha podido sacar adelante la promesa de la vida peruana. ¿Por qué? Porque los europeos dicen que nosotros, la historia del continente europeo tiene que, digamos, un milenio, y nosotros tenemos una historia mucho más reciente, republicana, de 200 y pico años, en pleno siglo XXI, y tenemos una cantidad de elementos tecnológicos que están cambiando las dinámicas civiles y ciudadanas, y vienen y van a ser más dramáticos. No solo es la inteligencia artificial, no solo es el blockchain, que va a cambiar la forma en que los contratos y la contabilidad se va a manejar a nivel de futuro, sino que tiene que ver con la incorporación virtual. El negocio de Telefónica es el beneficio de los peruanos. Hoy día tenemos tantos celulares en el Perú como habitantes. Es decir, pero ¿estás de acuerdo en el concepto que un grupo de profesores peruanos puede armar los contenidos, pero dárselos a un operador internacional? Para allá voy. El tema es, esta incorporación de la virtualidad va a traer otros cambios, que es que, por ejemplo, ya los bancos centrales empiezan a tener la tecnología para que todos tengamos, eventualmente se van a crear monedas digitales de los bancos centrales. Al sistema financiero en el que yo me desempeño hace más de 25 años en Nueva York, le encanta la fricción. Mientras más fricción, más ganan los bancos. Yo transfiero $100 al Perú, un banco local me cobra $46 por la transferencia y mi banco 25. Es decir, ¿cuánto le llega a mi hermana? $30 de 100. Y ganarse $100 no es fácil para nadie, ¿sí? Y nadie se los regala. Cuando existan los bancos centrales, las monedas digitales de bancos centrales, y yo ya puedo transmitir dinero por llave. La revolución del blockchain es increíble, pero ojo, que China le ha prohibido a sus ciudadanos tener acceso a ese tipo de ¿Y para herramienta? qué voy? Tú no puedes delegar, hablando de la subsidiariedad del Estado. Cuando quiebran las automotrices de los Estados Unidos y el Estado norteamericano, en cabeza de la administración Obama, permite la quiebra, y ese mismo Estado rescata al sector financiero, le preguntan a Obama, ¿cómo ha usted hecho esa barbaridad? Ha quebrado a los que producen carros, pero salva a los especuladores. Y él dice, fíjense, la industria automotriz... Lo hizo antes Bush, ¿no? La industria automotriz emplea a 2 millones de personas, le estamos quebrando para rescatarla, y hoy día está más vital que nunca transformada. En el pasado se manufacturaban autos en Estados Unidos y se ensamblaban en México. Hoy día se manufacturan en México y se ensamblan en Estados Unidos. Las cosas cambiaron y eso no va a volverse para atrás, ¿sí? Y él dice, pero el sector financiero somos todos. Si yo dejo que colapse el sistema financiero, dependemos tanto de eso que es imposible que nos recuperemos y vamos a tener una segunda depresión. La Coca-Cola defiende los intereses de la Coca-Cola. La Coca-Cola no defiende los intereses ni de colombianos, ni de peruanos, ni de norteamericanos. El Estado nos representa a todos, y el ejercicio de la ciudadanía en los sistemas republicanos, no somos democracias como la ateniense, somos repúblicas democráticas de poder representativo y delegado. ¿Sí? Y en la medida que existe el Estado-Nación como unidad de gobierno internacional, no podemos delegar en terceros. Se están volviendo a ser públicas las cárceles privatizadas en Estados Unidos porque descubrieron que el interés privado hacía que las cárceles funcionen peor. ¿En qué medida? En que el administrador de la cárcel quería ganar la mayor cantidad de dinero posible y reducía los beneficios de los presos. Y en Estados Unidos se dice que la calidad de una sociedad no se mide por cómo una sociedad trata a sus niños, sino a sus presos. Es imperativo que el Estado, que nos representa a todos, y cuando se creen esas monedas digitales de los bancos centrales, me decía un fondo de inversión, pero entonces se va a poder robar nuestra plata quien maneje el Estado y el Banco Central. Bueno, es que eso va a demandar que usted ejerza ciudadanía. La virtualidad de la telefonía y de las redes sociales demanda que la gente dice, ok, yo estoy contento con una vida virtual, quiero vida real. Y la gente vota cada 4, cada 5, cada 6 años. Y va a ejercer su derecho ciudadano. Y además en regímenes como el nuestro, que son napoleónicos, borbónicos o romanos normativos, que cada vez que cambian las condiciones tenemos que tener procesos constituyentes. El proceso constituyente chileno, que no llega a éxito, es ejemplar en el intento de trazar un nuevo marco normativo. La República Francesa va en su 5ª iteración y la última fue con De Gaulle. No podemos prescindir del Estado ni delegar responsabilidades del Estado, que nos representa a todos como peruanos, y a los colombianos como colombianos, y a los chilenos como chilenos, porque esta subsidiariedad del Estado no tiene sentido. En Estados Unidos usted para pintar uñas necesita una licencia. Pero un Estado puede en meses hacer lo que hace una empresa internacional, que es llegar con señal de internet de primera calidad
en poco tiempo Pero lo a que la hace- última milla del país. Lo que hace el Estado no es poner la línea, sino regular la forma en que esa línea se establece. En una conversación... Pero ese acuerdo puede darse, en una es una APP. En una conversación de mineros. Decía, en el Perú la tramitología es impresionante y el regulador le decía chileno, en Chile no es tramitología, sino, no recuerdo el nombre. En Chile los trámites para abrir una mina son el doble que en el Perú. Y no sé cuántos son en Noruega, pero te aseguro que son más que en Chile. ¿Por qué el tráfico se mueve en la ciudad de Manhattan, donde somos más gente y llevamos más automóviles y no en Trujillo? Porque la mayor parte de los ciudadanos respeta las reglas asociadas al tráfico. Tenemos que crear estados que funcionen y que le den el rol de lo privado a lo privado, el rol de lo social a lo social y el rol de lo público a lo público. Los padres, los abuelos de Kamala Harris eran brahmines, que es una de las élites entre las castas hindúes, y eran burócratas. En la India los burócratas son élite. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar la administración pública? Más allá del perro del hortelano y la reforma de la administración pública de García. García destruye el tejido económico en su primer gobierno y el social en el segundo gobierno. Siendo socialdemócrata, en teoría, ¿sí?, cuando no entiende que, ¿por qué no hacemos un estudio costo-beneficio en el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Cuánto nos cuesta la corrupción de los funcionarios públicos que ganan, estoy arriesgando un número, $1.500 al mes? Un policía gana 4 salarios básicos. ¿Qué pasa si les pagamos 10? Hagamos un estudio costo-beneficio bien frío, financiero, ¿sí? Y entendamos que un policía que gane, además, ¿cuántos son 4 salarios básicos? $1.200, mucha plata. En una ciudad como Lima, con 3 hijos, no alcanza. No alcanza. ¿Qué hacemos? No alcanza. ¿Y por qué un policía tiene que ganar 4 salarios básicos? Que dice que no puede ganar 6, 8 o 10. Y si en un cálculo razonable de estímulos, en la economía los estímulos funcionan mejor que los castigos. Eso reduce la corrupción sustancialmente. Eso es el tipo de estudios que hace un Estado contemporáneo y moderno, porque más deleguemos la policía también en un servicio internacional a ver cómo terminamos, que es lo que han hecho los americanos en Haití trayendo fuerzas africanas porque eso no lo puede administrar nadie más. Ok, no estamos ahí. Es un Estado además que en estas próximas décadas no vamos a borrar los 40 años de la influencia privatizante, privatizadora. Vamos a agregar un layer nuevo sobre esa influencia, ¿me dejo entender? Es un Estado moderno, adecuado a nuestra cultura, a nuestra realidad, a nuestros conflictos, y que funcione con nuestros políticos, porque en la elección del 26 no es que vamos a tener mejores políticos. ¿Qué hacemos? ¿Nos lamentamos permanentemente de lo que no funciona o hacemos que funcione mejor lo que tenemos y lo que está funcionando? Eso es evolución, eso es una maratón, empieza con un paso, pero hay que correr 42 kilómetros y hay que mirar hacia adelante, siempre hacia adelante. Necesitamos un Estado que sea capaz de imaginar y crear un futuro que no existe. Los emprendedores no sueñan, imaginan. Y al hacer realidad a través de la voluntad lo imaginado, hacen magia, ¿sí? Pero eso es un proyecto ciudadano en los que nos tenemos que involucrar todos. El ideal republicano tiene que ser reestudiado, reanalizado, reimaginado, repensado. Y en el camino aparecen líderes como Lincoln en los Estados Unidos, como los líderes nuestros, que uno nunca sabe realmente cómo las circunstancias generan liderazgos que terminan ayudando a atender los problemas que tenemos. Ahora, los recursos los vamos a tener, y no solo son mineros. Según el Economist, este es el siglo latinoamericano porque somos los mayores productores de metales y minerales, competimos con China, productos agroindustriales, exportamos 100.000 millones de dólares en alimentos el año pasado en América Latina, y tenemos el 15% de las reservas de petróleo y gas indispensables para la humanidad. José, una consulta. Tú eres un experto, bueno, entre otras cosas, en el tema de capitalización a través de mercados financieros. Ese es uno de los temas que has desarrollado mucho, que te gusta mucho, estás en eso todos los días, etcétera, etcétera. A Pedro hace unos minutos preguntó algo a propósito de las reservas internacionales. Tú pusiste ese tema sobre la mesa, me pareció muy provocador, porque, y quiero preguntarte, claro, una parte importante de las reservas, probablemente la mitad están en manos de privados y se responden a las decisiones de privados, pero hay pues
digamos, hay otra parte importante, probablemente un 50-55%, que está, digamos, a disposición de las decisiones gubernamentales. Listo. Pregunta, ¿podríamos, digamos, técnicamente, podríamos como Estado usar nuestras reservas que están, por ejemplo, en activos líquidos como el dólar o líquidos como el oro o algunos semilíquidos? ¿Podríamos usarlas? ¿Podríamos capitalizar nuestras reservas en los mercados bursátiles, comprando, por ejemplo, acciones de empresas de punta tecnológicas y convertir al Perú en un socio estratégico en el directorio de Apple? ¿Y eso es posible? ¿Alguien lo hace en el planeta? Creo que Noruega sí lo hace. Lo que tienen ciertos estados, lo que llaman, tienen fondos soberanos de inversión. Ahí está. Lo que hace el Estado es coloca parte de esos activos líquidos en fondos soberanos que se administran profesionalmente como un fondo de inversión privada que puede asumir ciertos niveles de riesgo. Lo que dices es correcto, las reservas internacionales netas no son de todos los peruanos ni del Estado, son las reservas del sector privado más las reservas públicas. Y esas reservas hay que manejarlas con mucho cuidado. Si uno invierte en acciones de Apple y las acciones caen, lo que hizo Bukele comprando Bitcoin, sí, la volatilidad es terrible para las finanzas públicas. Ahora, si tenemos más reservas que deuda, dejamos de ser deudores netos y somos acreedores netos. Y entenderán que esas reservas no están en billetes de a dólar. Cuando Alan García nacionaliza la banca y rompen la puerta del banco de crédito, ¿te acuerdas? En el centro de Lima, y entra el militar y dice, ¿dónde está la plata? Y no hay plata, porque la plata ya no existe físicamente. Está digitalizada. Parte de esas reservas están invertidas ¿en qué? En bonos de la Reserva Federal del Tesoro de los Estados Unidos, que es el activo de menor riesgo a nivel global, y rinde tasas, ¿sí? Después, antes de esta reducción de las tasas del 0.5%, el 3, 4, 5%. Lo que podemos hacer es mejorar nuestros índices de endeudamiento siempre y cuando ese endeudamiento se utilice por los fines adecuados. ¿Cuál es el país más endeudado del planeta Tierra? El Japón. El Japón tiene deuda contra Producto Interno Bruto de 400%, pero tiene la tasa de ahorro interno más alta del planeta también. Recordemos que cuando a uno le da crédito el banco, eso es una buena cosa. Si la tarjeta de crédito me presta dinero a 0 tasa de interés a 30 días, eso es un crédito. Cuando no pago el crédito o pago el mínimo, eso se convierte en una deuda, ¿sí? Y si solo pago el mínimo la tarjeta de crédito, pago una tasa de interés en los Estados Unidos del 21 al 24, en el Perú casi del 100% en ciertos casos. Y todo lo que y la deuda es muy cara. O sea, tenemos que empezar a aprender a ser menos papistas que el Papa y guardar el dinero en el tesoro y no endeudarnos cuando las necesidades son múltiples y empezar a manejar esa solvencia de una manera adecuada, de una manera productiva, de una manera que genere bienestar, crecimiento y que genere retornos de capital en lo más importante, que es el capital humano. Ya no se habla de recursos humanos, la gente no está para explotarla, sino invertir en ella y sea mejor, y que eso genere este ciclo de beneficio. Lo que me preguntaba Pedro al empezar, ¿qué pasó en Estados Unidos? Se convirtió en una sociedad del confort. Cuando la clase media crece, ya me preguntaba uno de los ideólogos del régimen de Maduro en Venezuela, ¿qué va a pasar con la lucha de clases? La lucha de clases desapareció, ya no existe como en el siglo XX, ya no hay proletarios, no hay campesinos, no hay obreros, ¿sí? La gente ya no quiere revolución, quiere inclusión. La gente no quiere respeto, quiere reconocimiento. José, ¿el Perú debe comprar oro? ¿El Banco Central de Reserva debe ayudar al Estado en la compra de este oro que no paga impuestos, que se va de contrabando? ¿Debe hacerlo y desarrollar importantes reservas de oro metálico? Deberíamos generar un esquema de acuerdo a los sistemas internacionales en los que el oro peruano se refine a los niveles que se demandan en los grandes depositorios de oro, para poder emitir certificados sobre ese oro. En el Perú no tenemos una refinación de oro de nivel internacional, como la holandesa o la inglesa, en donde se certifica este oro al 99,9999 y se emite un certificado sobre ese oro. Si tuviéramos una industria de refinación del oro, y somos un productor de oro importante en el planeta,
podríamos no solo comprar oro en mercados internacionales, sino adquirir ese oro a precios internacionales que se produce en el propio país y utilizarlo como una reserva. Si lo están haciendo los chinos y los indios, el mercado del oro ha dejado de ser un mercado de Occidente a convertirse en un mercado en Oriente. Hoy día se compra más oro en físico en el Medio Oriente y en la India que en el resto del mundo, por toda esta serie de cambios y tensiones que vienen, y porque los Estados Unidos es una nación endeudada con tasas de interés crecientes que están poniendo presión en los déficits fiscales. Ya sucedió después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando la moneda de reserva global era la libra esterlina, y la tentación a devaluar la moneda para pagar menos es muy grande, y por eso viene un trasvase de la libra esterlina al oro. Cuando Inglaterra pasa de ser un acreedor neto a un deudor neto, viene ese trasvase. Estamos lejos de que eso suceda en Estados Unidos, pero es muy claro que en esta lucha geopolítica y geoeconómica que viene, el oro es una base de reserva que no va a reemplazar a las monedas. Probablemente pasemos del dólar a monedas digitales multinacionales. Eso es el futuro. ¿Por qué China ha prohibido que sus ciudadanos tengan acceso al Bitcoin? Porque el Bitcoin es una moneda absolutamente especulativa, detrás de la cual además hay muchos scams, se dice en inglés, muchas estafas, ¿sí? Y porque los patrones de acumulación de Bitcoin, y eso está demostrado con modelos algorítmicos, matemáticos, reproducen los mismos esquemas que la riqueza a nivel general. Cada vez se concentra más en menos manos, ¿sí? Y una consecuencia de 4 décadas de dinámica privada es que la inequidad a nivel global es abismal. ¿Pero China lo ha hecho por eso o por no perder el control? Por el control, correcto. Es un control que van a tratar de mantener hasta el final, hasta que no lo tengan más. El sistema chino también se está viendo influenciado por dinámicas de Occidente. Y hoy día hay una nueva rama en la economía. Los economistas hemos estudiado muy bien la macroeconomía y la microeconomía, pero los hilos conductores entre lo macro y lo micro no ha sido estudiado, y recién está empezando a ser estudiado académicamente, que se llama la mesoeconomía. Las redes, las cadenas de abastecimiento real y virtual hoy día son más importantes que nunca, y quien las domine va a dominar una cantidad de dinámicas, y ahí es donde China precisamente trata de mantener mucho control, pero la tecnología se lo va impidiendo, ¿sí? Y esa globalización que se transforma tiene efectos distintos. Hoy día los Estados Unidos están a punto de poner una prohibición en comprar carros eléctricos chinos, no tanto por cuestiones económicas, sino por cuestiones de espionaje. Si usted importa, hoy día hablamos de ¿cómo le dicen? Mecánica y electrónica. Ya los mecánicos no estudian mecánica, estudian una combinación de mecánica con electrónica. Y un carro electrónico puede estar lleno de sensores que pueden recopilar inteligencia sobre un país enemigo, adversario. O sea, China ya no es tu socio, tu aliado, sino es tu rival. Y hay una potencial desconfianza. Por eso es que le dice Biden, vamos a competir sin conflicto. Y la competencia es dura, y la competencia es distinta. Ahora, para competir hay que ser competente. No se puede competir con incompetentes, o incompetentes no pueden competir con competentes. Y eso es lo que viene. Y en esas tensiones, en el Perú se manifiestan en el sector minero. Hoy día en el Perú, intereses chinos tienen posiciones importantes en minería, en logística. El puerto de Shanghái va a capitalizar el 50% en el comercio. ¿Podemos conseguir lo mismo que los alemanes, que haya fair play en las inversiones chinas? Es decir, que le pidamos a China, por favor, que tus mejores empresas vengan al Perú y no tener tantos problemas. Y en el caso chino, ¿podemos lograrlo? Para terminar, dominan el sector eléctrico en el país. Uno se pregunta por qué compraron tanta electricidad. Ok, claro, pero no podemos pedirles, por favor, el Estado, porque no es el sector privado el que va a forzar el buen comportamiento chino, es el Estado. Ahora, con este Estado que tenemos, ¿cómo hacemos? De nuevo, es un trabajo. Cuando cuenta la historia que cuando Franklin sale de la convención constitucional en Filadelfia, se le acerca una señora y le dice, tenemos una república o una monarquía, y Franklin responde, una república, y más si son capaces de conservarla. Es decir, el ejercicio ciudadano es indispensable para que esta república funcione. En esquemas, además, que ya la república no es un sistema de virtudes de los paterfamilias, de los propietarios, ¿sí? Como lo entendían los atenienses, porque eran una república con esclavos, en donde quienes manejaban la república eran los hombres, ¿sí?
es una república un poco más compleja, en donde el ejercicio ciudadano se extiende. Pero Estados Unidos se forjó como un país de clases medias. Eso hizo que Estados Unidos sea viable y fuera la democracia que conocimos. Y lo que John Adams, el ingeniero de la República Norteamericana, Jefferson fue el arquitecto y Adams el ingeniero, decía, esta tiene que ser una república de instituciones y no de personas, de leyes y no de carismas. ¿Sí? La institucionalidad que tenemos que reinventar en el Perú de nuevo, en el caos en el que existimos, pero hay que buscar orden en ese caos. Y además hay que creer que ese es un país que vamos a ver en 100 años, no en 3, ni en 4, ni en 5, ni en 10. Cuando uno ve Gangs of New York, la película de Martin Scorsese, de cómo era New York en 1865, eso es ayer. Y mira ese mismo Manhattan donde sucede la pelea, la última escena, lo que llamaban el barrio de 5 esquinas, donde estaban todos los gangs de irlandeses y escoceses. Hoy día es donde está la corte, la fiscalía. Reemplazaron el orden caótico de la ilegalidad por el orden del Estado. Y eso simbólicamente, cuando uno va a esa plaza donde está la corte, el distrito 16, la fiscalía, la policía, ok, eso tomó 100 años y lo hicieron. Francis Fukuyama dice que la India y Brasil están hoy donde estaba Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX. Los Estados Unidos tomó las decisiones correctas. Europa tuvo 2 guerras mundiales, el Holocausto, la Guerra Fría, y los europeos aprendieron sus lecciones. José, te agradezco mucho, de verdad, nos hemos quedado con las ganas. Vamos a acordar la fecha de la próxima entrevista. Además, Jorge se ha quedado con las ganas de preguntarte un montón de cosas. Adelante, Jorge. No, nada, se nos fue el tiempo. José, contigo hay para largo por el dominio que tienes de las materias y lo bien informado que estás de las tendencias actuales y futuras. Nada, muchísimas gracias por acompañarnos en Integrando Perú y esperamos volverte a entrevistar prontito. Gracias. Muchas gracias. A todos. Un placer, encantado, a la orden siempre. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.